Yo soy Miliver y definitivamente no soy experta en zombies. Pero en este video te voy a explicar qué tiene que pasar en el cuerpo y en el cerebro de un zombie para que éste pueda comunicarse. Y tú me dirás, ¿y para qué tú quieres que un zombie se comunique o para qué un zombie quiere comunicarse? Gerardo, yo te voy a decir algo. Cuando una persona muere, se supone que esa persona descansa en paz. Imagínate morirte y revivir, pero sin las capacidades que distinguen a un ser humano. Básicamente, un zombie no puede enviarte al carajo. ¿Eso te parece justo? Un poco de contexto. El zombie es una figura que se ha popularizado muchísimo en el siglo XXI. Lo vemos no solo en la literatura, sino también en los cómics, en los videojuegos y sobre todo en el cine. Aunque el zombie es conocido por ser un muerto viviente, es decir, un ente que vuelve a la vida después de haber muerto, la crítica coincide con que esta definición es demasiado amplia, porque en este caso se incluiría a Jesucristo, Lázaro, la creación de Frankenstein e incluso otras figuras como los vampiros. Por eso, algunos estudiosos dicen que lo que realmente define un zombie es esa pérdida de conciencia, esa pérdida de identidad, es decir, aquello de lo que carece. Y otros estudiosos dicen que lo que realmente define un zombie es el peligro que significa para la humanidad. Yo me imagino a alguien diciendo: La verdad es que todos tenemos un poco de zombies porque el ser humano es un peligro para sí mismo y representa por ende un peligro para la humanidad. los políticos. ¿Cómo han evolucionado los zombies? En principio se trataba de una criatura que era revivida por arte de magia. Estas criaturas eran las llamadas necrófagos. Un brujo o un hechicero los resucitaba para convertirlos en esclavos. Yo lo que no entiendo es qué tan inútil puede ser una persona para, en lugar de contratar a alguien, revivir a un muerto para que le haga sus cosas. O sea, después andan quejándose: ay no, tengo una infección, tengo una bacteria, me dio lepra. ¿Qué pretendías? O sea, estás poniendo a un muerto a hacerte tu comida. O sea, tú te imaginas a un zombie haciéndote unas arepas. ¿Qué crees que puede pasar? Ya en la actualidad vemos que el virus del zombie es creado en un laboratorio y de esta manera tiene una explicación científica. ¿Qué pasa en el cerebro de un zombie después de la mordida? En el último episodio de la primera temporada de The Walking Dead, explican qué sucede en el cerebro de un zombie después de que el virus se propaga. El cerebro tiene sinapsis, es decir, esos impulsos eléctricos que llevan mensajes al cerebro. Es decir, determinan todo lo que una persona hace, dice y piensa durante toda su vida. El virus se propaga y llega al cerebro tal como lo hace la meningitis. Hay una hemorragia en las glándulas suprarrenales, el cerebro se apaga y con ello se apagan todos los órganos. Minutos después, u horas después, el tronco encefálico se reinicia, lo que hace que los zombies puedan pararse y moverse. Pero el lóbulo frontal, que es esa parte humana, no regresa. Por eso dicen que es una cáscara dirigida por un instinto irracional. ¿Cuáles son los daños principales en el cerebro de un zombie? Hay daños en el cerebelo. Por eso es que los zombies tienen movimientos tan descoordinados. Hay daños en el lóbulo temporal, por eso los zombies tienen muy mala memoria. Es como cuando tú entras a WhatsApp porque te llega un mensaje y terminas revisando 3 horas TikTok. Hay daños también en la corteza parietal. Los zombies no sienten dolor, no importa si los engañas con su mejor amiga o con su mejor amigo, da igual. El zombie no le va a parar, igual te va a comer. Sufren también del síndrome de Capgras, que es este síndrome que hace que las personas sientan que sus familiares o seres queridos fueron sustituidos por impostores, es decir, no reconocen a su familia. Y hay daños en la corteza prefrontal y por eso los zombies no pueden comunicarse. Ahora bien, ¿qué tendría que pasar en el cerebro de un zombie para que éste pueda comunicarse? Primero, El zombie debería estar vivo. a ver, si el zombie no está vivo, pues no tiene conciencia y sin conciencia no hay pensamiento y sin pensamiento pues no hay lenguaje. Sin embargo, el zombie mantiene ciertas áreas activas en el cerebro que hacen que pueda pararse, moverse y además pueda oler y escuchar a sus víctimas. Entonces, para que el zombie pueda comunicarse se tienen que activar ciertas áreas en el cerebro. Así se ve el cerebro de acuerdo al mapa de Brodmann. Esto que vemos aquí es un hemisferio izquierdo porque en la mayoría de las personas las áreas relacionadas al lenguaje se encuentran en este hemisferio. Hay 2 áreas principales que se tienen que activar sí o sí para que un zombie recupere su capacidad de lenguaje, es decir, pueda comunicarse. Estas son
el área de Broca, que planifica el modo en el que hablamos, o sea, se encarga de la producción del lenguaje, y el área de Wernicke, que se encarga de que comprendamos aquello que se nos está diciendo. Por supuesto, también hay otras áreas que participan en la comprensión y producción del lenguaje. Tenemos el área de Brodmann, que trabaja en el procesamiento sintáctico, o sea, en la estructura y orden de las oraciones. La circunvolución supramarginal, que trabaja en el procesamiento fonológico y en la escritura. La circunvolución angular, que trabaja en el procesamiento semántico, en la lectura y en la escritura. Hay áreas del lóbulo temporal que se encargan del procesamiento léxico-semántico. Estas se ponen en funcionamiento en la denominación y en la comprensión de las palabras. Por eso se habla de la fascia de Broca y de la fascia de Wernicke. Una persona que tenga una lesión en la fascia de Broca va a tener problemas para comunicarse, para expresarse, para articular sonidos. Y una persona que tenga problemas en el área de Wernicke va a tener problemas para entender lo que le están diciendo. Incluso si estas áreas se activan en el cerebro de un zombie, el zombie no podría hablar, porque el zombie está descompuesto y si está descompuesto, el aparato fonador no le funciona. Y el aparato fonador para fonar personas en Twitter. Bueno, ese aparato sí funcionaría porque solo necesitas escribir. ¿A qué me refiero con el aparato fonador? El cuerpo está compuesto por un montón de órganos que cumplen funciones primarias biológicas. El aparato fonador no es solo un órgano, sino un conjunto de órganos que en principio cumplen estas funciones primarias biológicas, pero en su evolución también se adaptaron para que los usáramos en el proceso comunicativo. El aparato fonador está compuesto por las cavidades infraglóticas, que son todos estos órganos que proporcionan la corriente de aire que necesita tu cuerpo para producir los sonidos del habla. Por eso cuando te falta el aire, te cuesta hablar. Tenemos la musculatura torácica y abdominal, el diafragma, los pulmones y la tráquea. Después tenemos la laringe, que es una cajita que está protegida por la epiglotis. Esta evita que los alimentos y los líquidos entren a la tráquea y por ende a las vías respiratorias. La laringe se compone por 4 cartílagos, que son los cricoides, los aritenoides, que son 2, y la tiroides. Dentro de la laringe se encuentran las cuerdas vocales, que son 2 banditas en forma de labios que se ubican una frente a la otra. Dentro de ellas está la tráquea. Cuando hablas, las cuerdas vocales se cierran y dependiendo del sonido vibran. Cuando las cuerdas vocales están en reposo se mantienen abiertas para que entre aire y puedas respirar. Cuando un fonetista te dice: Ay, cada día te ves más bonita. No es porque sea un idiota, simplemente le parecen más bonitas las cuerdas vocales abiertas que cerradas. No, ¿verdad? Bueno, lo que rodea las cuerdas vocales es la glotis, aquí está la epiglotis, y por último podemos ver otra vez los cartílagos aritenoides. Gracias al movimiento de estos cartílagos, las cuerdas vocales pueden adoptar distintas formas y esto a su vez permite la abertura y el cierre de la glotis. Por último, están las cavidades supraglóticas, constituidas por la faringe, la boca y las fosas nasales. Por supuesto, dentro de la boca también hay elementos que son muy importantes en la fonación. Los labios, los dientes, los alvéolos, la lengua, el paladar, la llaguita que te sale en el paladar, mentira, el velo del paladar, la úvula, la raíz, el dorso, el ápice y la papada. En realidad muchos lingüistas dirán, no, pero la papada no participa, pero yo no estoy de acuerdo, porque cuando yo saco la papada, hablo diferente. O sea, algo tiene que hacer la papada en la fonación para que uno cambie su manera de hablar solo por sacar la papada. Si los zombies tienen todos estos órganos del aparato fonador destruidos, los zombies no pueden emitir sonidos. Yo sé que estarás pensando que estoy equivocada porque en series como The Walking Dead los zombies sí emiten sonidos. Son una especie de gemidos. ¿Pero de dónde salen estos gemidos? Bueno, hay varias hipótesis. Hay gente que dice que los zombies sí respiran y que esos sonidos que salen de ellos son solamente un subproducto de un sistema respiratorio menos que perfecto que intenta hacer su trabajo. Los zombies mantienen una reserva de oxígeno y por eso el cuerpo se descompone más lento. Todo esto a mí me parece absurdo porque para que un zombie respire deben funcionarle las vías respiratorias. Si el cerebro del zombie está muerto, no puede enviarles señales a los órganos y el corazón no puede bombear sangre oxigenada al sistema circulatorio.
Otras personas dicen que como respirar es una acción involuntaria, los zombies respiran solo por defecto. Es decir, sale y entra aire de sus pulmones en descomposición. Por eso, a medida que pasa el tiempo y el cuerpo se va descomponiendo más y más, los gemidos son cada vez más lentos y más débiles. Y hay otra hipótesis que, sinceramente, es mi favorita. Los zombies están liberando gases. Cuando una persona muere, el estómago se hincha naturalmente y empuja al diafragma y los pulmones. Esto hace que el zombie empiece a liberar gases, a liberar aire. Y como son zombies, lo hacen de forma lenta. Vamos a suponer que estas tres hipótesis son verdaderas. Entonces, ¿qué pasa con esas cabezas de zombies que en un capítulo de The Walking Dead estaban en unas peceras y cuando cayeron igual gemían? ¿De dónde salen entonces esos gemidos de los zombies? Esas cabezas no tenían nada relacionado al aparato fonador, salvo la boca y las fosas nasales, completamente destruidas porque, bueno, son cabezas en descomposición. Nada, los gemidos de los zombies sencillamente salen de la creatividad de su creador. Ahora te voy a dar 8 consejos que debes tomar en cuenta si quieres sobrevivir a un apocalipsis zombie. Sigue usando tapabocas. El hecho de que ahora haya zombies no quiere decir que se haya acabado el coronavirus. Busca municiones, pero también busca efectivo porque seguirá habiendo alcabalas e igual te van a matraquear. No tuitees, me está persiguiendo un zombie, mientras te está persiguiendo un zombie. Trata de mantener la calma y practicar la conciencia plena. Todos sabemos que los zombies no son muy agraciados, pero evita el body shaming. Ay, ese zombie está como gordito. O sea, para llevar días sin comer en ese pozo está pasadito de peso. Además, se ve un poco descompuesto, así como un poco llevado por la vida. Si alguien te dejó de escribir, posiblemente se lo comió un zombie, pero también puede ser que te haya hecho ghosting y que haya pensado en hacerte eso desde hace tiempo. Piensa que hay cosas peores que un apocalipsis zombie. Por ejemplo, la canción de Elliot en Euphoria. Si un zombie te muerde, no te lo tomes personal, está reflejando sus inseguridades en ti. Si un zombie te muerde en un brazo, trata de amputarte el brazo para que el virus no se propague, hazte un torniquete y échate un poquito de sábila para que no te quede cicatriz. Son bien prácticos estos consejos, ¿no?